Bien amigos, continuamos en Palabras Mayores, seguimos Alison. Sí, Fernando estuvo conversando con Miriam De Paoli, que ella es especialista en todo lo que tiene que ver con menopausia y climaterio. Vamos a ver su columna, porque va a tener una columna en este programa de televisión donde nos va a estar contando sobre todo y también nos habló más adelante de la andropausia, pero bueno, ese es otro tema. Exactamente. Sí. Bien amigos, seguimos adelante aquí en Palabras Mayores. Recibimos a alguien que ya estuvo con nosotros el año pasado, en el ciclo 2022, Miriam De Paoli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por venir de nuevo para acá. Yo le quiero decir a la gente que le van a sentir, se van a dar cuenta de un acento raro que tiene especial, sotaque, dicen los brasileños. Ella es brasileña, pero vive en Argentina ¿hace cuánto? Hace más o menos ya casi 27 años. O sea, pero está bueno, ¿no? Mercosur, bueno, ¿no? Sí. Brasil, Uruguay, vivo en Argentina. No. Yo además por una debilidad personal me encanta escuchar hablar el brasilero, porque no es portugués, es brasilero. En algunos lugares es menos portugués que en otros. Tenemos nuestro acento muy particular. Dicen que hablamos el portugués con miel, a la diferencia de los portugueses de Portugal, que hablan un portugués un poquito más duro. O sea, ¿Hablamos portugués con qué? Con miel. ¿Con miel? Así lo dicen los portugueses de Portugal. Mira. De nosotros bueno, los brasileños. Vamos a hablar de dos cosas que le importan muchísimo a la gente, sobre todo a la mujer y sobre todo a la mujer de la tercera edad. La diferencia entre climaterio y menopausia. Pero primero también quiero anunciar a todos los que nos están viendo que vamos a tener una columna, o sea que nos van a empezar a ver con mucho más frecuencia, más seguido, tocando todos los temas que tienen que ver con esa salud, que vos usaste esa palabra que tenemos que también empezar a desmitificar, tercera edad. Gente, a partir del día de nuestra menopausia, que sucede alrededor de los 50 años, nos queda un tercio de la vida. Es mucho tiempo. Es mucho. Y cada vez más. Y cada vez más. Hoy la expectativa de vida de una mujer en el Río de la Plata que tiene sus necesidades básicas satisfechas es de alrededor de 82 años. Es mucho tiempo. Es mucho. Entonces, ¿por qué yo hablaba de la importancia de entender la diferencia entre climaterio y menopausia? Porque ahí ya vamos empezando a romper un montón de tabús. ¿Por qué? Menopausia es un día de nuestras vidas. Es el día que cae la última gotita de sangre. Ahí empieza la menopausia. En tu bombacha, en tu copita menstrual, en tu absorbente. En lo que sea. En lo que sea. En ese día tenés que esperar 12 meses y retroactivamente vas a saber que tuviste tu menopausia. Entonces sería el equivalente en biología, no sé si ustedes ahí en casa se acuerdan, la palabrita menarca, que es cuando cae la primera gotita de sangre para empezar los periodos. Menopausia es el día que cae la última. Entonces es una equivalencia. ¿Y por qué queremos hablar de climaterio? Cuando hablamos de gestión menstrual, la menarca quedó para atrás porque es un solo día. Claro. Por eso queremos hablar de climaterio, que es una etapa que dura, para la gran mayoría de las personas, y acá vamos a tener que generalizar, ¿no? 50. Porque cada cuerpo es un cuerpo, empieza mucho antes. El día de la menopausia es alrededor de los 51 años, 2 más, 2 menos. Pero el climaterio puede llegar a empezar hasta 7 a 10 años antes de ese día. Entonces empieza cuando somos mucho más jóvenes. Claro. Los primeros síntomas para la gran mayoría de nosotras, y también les voy a hablar en primera persona, van a empezar a suceder entre los 43 y los 45. ¿Y cuál es el problema? La sociedad, como no habla de climaterio menopausia, no está preparada para acompañarnos. ¿Y cuáles son esos primeros síntomas? Los primeros síntomas son irregularidades en el ciclo, mayor sofocos muchas veces, mayor irritabilidad, temas de memoria. Irritabilidad en el carácter. Como si fuera una tensión premenstrual, viste que hay días... Mal humor. Depende, cada persona es única, ¿no? Hay algunas que le da más por la irritabilidad, otras por mayor sensibilidad. Porque acá estamos hablando de un tema que no tiene que ver solo con edad, tiene que ver con hormonas. Estamos hablando de biografía hormonal. Claro. Entonces, por ejemplo, como cada mujer, ahí obviamente se generaliza, pero cada mujer vive su ciclo, su periodo, su menstruación de una manera. Unas tienen dolores, otras no. Unas los momentos de los picos hormonales les da mucho más por la cuestión de irritabilidad o sensibilidad o angustia, a otras no. Lo mismo pasa durante el climaterio. Lo mismo pasa en la menopausia. Cada cuerpo, que también tenemos que entender que todo eso pasa,
Y es el resultado un poquito de cuáles son nuestras decisiones, ¿no? Cómo como, cómo duermo, como todo lo que hablamos acá en palabras mayores, o sea, cómo vamos a llegar a esa longevidad positiva y productiva, depende también de las decisiones que vamos tomando. Claro. Pero bueno, como ustedes ya me conocen, yo me encanta hablar mucho sobre todo el tema de longevidad y me voy un poquito por las ramas, volvamos al climaterio y menopausia. Entonces, ¿por qué es importante entender la diferencia? Porque también, sabiendo que los síntomas van a aparecer antes, podemos llegar a nuestro médico, podemos llegar a nuestro ginecólogo, médico de cabecera y ayudarlo a entender la etapa que estamos pasando. Y sé que ustedes deben estar preguntando, pero mira, si él es médico, ¿por qué yo le tengo que ayudar? Porque desafortunadamente, si bien después del día de nuestra menopausia tenemos 1/3 de nuestra vida, la medicina no ha acompañado esa evolución. Y hay muy pocos médicos especializados en climaterio y menopausia. Ajá. Y muchas veces los médicos no hacen la conexión entre la caída de los estrógenos, los síntomas y esa etapa natural de nuestras vidas. Le va a costar saber qué tenés, qué Entonces, es lo que tenés. ¿por qué? La mayoría hace solamente una pregunta. ¿Seguís menstruando? Sí. Entonces eso no es. Pero no te preguntan cómo seguís menstruando. Y obviamente una mujer cuando empieza sus síntomas está muy lejos del día de su menopausia, sí. Claro. Yo empecé con mis síntomas a los 44 y tuve el día de menopausia a los 51. Pero durante esos 6 años tuve síntomas. Síntomas de la esfera cognitiva, de la esfera física, de la esfera sexual, que también vamos a hablar acá. Entonces es muy importante que empecemos a tomar control de nuestra salud y ayudar también al sistema que nos ayude. Porque hay una cosa que es real. Cada vez más en el sistema de salud los médicos tienen menos tiempo. Sí. ¿No? La vieja consulta de 1 hora y media, yo no sé a cuántos de ustedes pasan, pero ya casi no. Máximo media horita. Entonces tenemos que aprovechar esa media hora y dejar de ser pacientes, ¿no? De tener paciencia y esperar. Pasivo y ser activo. A empezar a ser protagonistas de nuestra propia salud. Y en salud femenina eso es todavía más importante. ¿Por qué? Porque acá tenemos un tabú dentro de otro tabú. Salud sexual femenina no se habla muy abiertamente. No hace mucho que hablar de... salud sexual. Salud Un poco sexual. masculina se habla abiertamente. Bueno, chicos, acá vengo yo a defender el género femenino. Para defender el masculino estoy yo. Inviten a un especialista para hablar de andropausia. Yo acá me quedo con la menopausia. Por ejemplo, recién hace un par de años empezamos a hablar de conceptos como gestión menstrual, pobreza menstrual. Entonces tenemos que entender que tenemos ese tabú dentro de otro tabú, que es envejecer. Claro. Hoy, a pesar que envejecemos distinto, hoy, por ejemplo, encontrar mujeres de 50 años activas es como mucho más común. Por ejemplo, yo tengo 53 y tengo una hija de 11 que está acá. Victoria, ¿querés venir acá y te presentamos a la gente para que vean también que las menopausias... No se maquilló, ¿eh? No se maquilló, pero les presento acá a mi hija. Vení por acá. Bueno, por donde Esa es quieran, Victoria. Victoria. Y tiene 11 años. Hola, y Victoria. tiene una mamá menopáusica, por ejemplo. ¿Y por qué la invité acá? Saludá y andate, que yo sigo hablando. ¿Por qué la invité a Victoria? Porque estamos viendo que hay climaterios y menopausias tan distintos como mujeres sobre el planeta. Bien. ¿Y por qué eso? Porque ya no nos sucede cuando somos viejas. Tenemos que cambiar ese concepto. Hoy día, el día de tu menopausia, que va a suceder entre los 48 y 51, 2 años más, 2 años menos, te va a agarrar en un auge de tu vida, que por eso es importante informarte. ¿Por qué? Porque esos síntomas no pueden dar vuelta y que vos no sepas dónde pedir ayuda. Por eso es tan importante entender que estamos hablando de una etapa, que son varios años, y como ustedes van a ver con los otros columnistas que son doctores, especialistas en cognición, especialistas en educación, es muy importante las decisiones que tomamos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando que nos va a declinar el estrógeno, la progesterona, que tienen un rol muy importante de protección en nuestro cuerpo. Y tenemos que hablar con nuestros médicos para saber qué decisiones tenemos que tomar para envejecer activamente. Para tomar decisiones hay que estar informado. Hay que estar informado. Y ese es por lo que ustedes nos invitaron acá desde No Pausa. Algunas veces me van a ver a mí, otras veces van a ver a Milagros, a Ileana. Que queremos hablar, desmitificar y normalizar una etapa natural de la vida de la mujer. Que de la mano de la desinformación
puede ser un problema. ¿Y por qué puede ser un problema? Porque te impide de tomar las decisiones correctas para atravesar esa etapa con toda la naturalidad. Y más importante, ustedes van a escuchar acá y van a ver que hoy hablamos de tercera edad de una manera muy distinta. Más natural. Y también porque llegamos de otra manera. Somos como unicornios generacionales. Sí, claro. Yo tengo 50 y no puedo mirar a mi mamá a sus 50 para tener como ejemplo. ¿Por qué? Ella no vivió la revolución digital. Claro. Ella vivía en un momento donde el rol de una mujer a los 50 en la sociedad era otro. Tampoco pedían tantas pistas, ¿no? O sea, tenemos todo un trabajo de concientización en la sociedad. Entonces, ustedes que nos están escuchando van a ver que durante los próximos meses les vamos a empezar a hablar mucho sobre esa nueva longevidad, esa nueva manera de mirar a las personas que en el calendario tienen más edad, que la sociedad les gusta llamar de adulto mayor. Yo me gusta llamar adulto de 50, adulto de 60, adulto de 70. ¿Por qué? Porque hay tantos 70s como personas, no somos unidimensionales. No. La vejez no es unidimensional, Claro. como la menopausia no es unidimensional. Por eso estamos acá. Te agradezco mucho por hoy, te esperamos en próximos programas. Me quedó pendiente una pregunta, pero no tengo más tiempo. ¿Cómo dejamos de que sea tabú el envejecimiento y cómo dejamos de que sea tabú la menopausia o los otros periodos de la mujer? Quedamos para la próxima. ¿Cómo hacemos? Gracias.